Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amados hermanos. Bendiciones para todos. Un saludo desde acá de Chile, de su hermano Guido Castillo, que tiene como característica enseñar preterismo, pero bajo este título, preterismo cronológico. Ese soy yo, Guido Castillo. Amados hermanos, en esta tarde yo pensaba hablarles temprano de desaprender para aprender, del paradigma que forman las creencias en nuestra mente, de preterista total versus preterista parcial, y de la venida de Cristo, que se divide en dos venidas, ¿cierto? Pero a veces sí pienso que estos términos, estas palabras, como son utilizadas por los medios que están en el mundo, es decir, cuando uno habla de la iglesia que está más en el mundo que en las cosas de Dios, eso puede que a algunos les sea chocante. Pero igual quiero repasar lo siguiente, destacar lo siguiente. Para aprender algo, cuando una persona ya tiene una idea metida en la cabeza, como dice uno, cuando tiene creencias, tiene paradigmas, tiene formas de vida, tiene caracteres, ¿no es cierto? Tiene un carácter que se forma de muchas características, pero todas estas cosas vienen a actuar dentro de un hombre por medio de las creencias, de las cosas que se ha metido en la persona a través de su experiencia o de los medios de comunicación o de sus maestros, sus profesores, sus padres, etcétera, su familia, un montón de cosas le mete ideas, los cuales ellos han metido en su mente, se forman las creencias y forman paradigmas, formas de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que después la persona no haya cómo aceptar algo nuevo, rechaza lo que no conoce, porque en esto de los paradigmas siempre hemos sido enseñados a que tenemos que obedecer a la autoridad. Y claro, es cierto, en la calle, en las leyes, por ejemplo, hay que obedecerle al carabinero que está dirigiendo el tránsito. Hay que obedecer esa ley del tránsito. Pero en las cosas que tienen que ver con el corazón, usted no le puede obedecer al consejo de una madre, de un padre, de un amigo. Es su corazón el que le dirige su vida en cuanto a las cosas que usted siente. Entonces, como usted es el que decide por cuanto se deja llevar por su corazón, no sabe que la escritura dice prácticamente que el corazón es lo más, ¿cómo se dice? Amargo no, malo. El corazón es perverso, dice la escritura. Perverso, más que todas las cosas, y traicionero. ¿Se da cuenta? Eso es el corazón del hombre. Sin embargo, uno se deja llevar por sus sentimientos. Le hace caso al corazón. No sabe que la escritura nos dice que hay que dudar de lo que sentimos. E incluso dice la escritura, debes desconfiar. No se trata de creerle al pastor solo porque tiene el título de pastor. No se trata de creerle a la autoridad solo porque es una autoridad. ¿Por qué? Porque si de hecho es una autoridad, se sabe y se conoce a través de la escritura que estas autoridades han caído en un estado de corrupción. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas que oímos de las demás personas. Entonces, uno confía, claro, porque parte del amor es confiar. Dice la escritura que el que ama, cree, tiene fe, tiene confianza, confía. El que ama. Entonces, cuando alguien, por eso es que se produce esta atracción física de una persona con otra persona, ¿no es cierto? Un hombre y una mujer se creen lo que se dicen, ambos, y se atraen físicamente y se conectan, porque se creen lo que dicen. Después vienen las decepciones, en muchos de los casos, porque no se conoció prácticamente si lo que dijo, no se puso a prueba lo que dijo y no se ve el resultado si va de acuerdo con lo que dijo para que sea verdad lo que había dicho. Entonces uno confía solamente. Bueno, esto mismo pasa con los paradigmas. La persona alimenta su mente, su conocimiento dentro de la iglesia, creyendo de que el pastor le está diciendo lo que es verdadero. Pero el pastor tenía la responsabilidad de haberse informado, instruido a través de la escritura primero y haber confirmado todas esas cosas. Pero él le creyó a otro pastor más grande que él, porque ese pastor llegó a ser pastor a través de un procedimiento que todo el mundo hace. Entró a la iglesia y le creyó a su pastor. Ese pastor le creyó al pastor anterior,
Al final, retrocediendo, llega a que un día un hombre se apartó de una iglesia y formó su propia iglesia y fue el pastor, el primer pastor de esa institución, de esa congregación. Y este impuso las reglas. El primer pastor que forma una institución, una congregación, una gran iglesia, es el que dice lo que se tiene que hacer dentro de su iglesia. Por eso hacen todos lo que ese pastor dice a través del tiempo. Pasan años y todos repiten lo mismo que un día ese pastor dijo que era la verdad. Así se formaron todas las iglesias. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura dice que cada uno de los hombres tiene que ser responsable en conocer la verdad y tiene que consultar al Espíritu de Dios si lo que le está enseñando el pastor es o no verdad. Y aparece un ejemplo ahí en la Biblia con los de Berea, que era un lugar, un sector, ¿no es cierto? Entonces, los de Berea, cuando llegó Pablo a enseñar, y Pablo era maestro, perito, se dio cuenta que los hermanos estaban con las escrituras y decían, esto sí está escrito. Tiene razón lo que está diciendo. Pero al pie de la letra. Hoy en día, se ve mucho que las personas llevan la iglesia bajo la Biblia debajo del brazo, pero en la congregación está guardada, está cerrada. Se está escuchando al pastor solamente que predica y que sube la voz y que habla golpeadito y pega muchos gritos. Entonces uno cree que está diciendo las cosas con tanta fuerza que eso es verdad. Así se han equivocado muchos, amados hermanos, en enseñarle a la iglesia lo que dijo Jesucristo en su generación. Entonces, se formaron paradigmas equivocados en las personas, en los creyentes, y así se las traspasó a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, y así ocurrió, lamentablemente. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que en este conocimiento el preterismo se divide en preteristas totales y preteristas parciales. Y vamos a ver quiénes son los preteristas parciales y quiénes son los preteristas totales. Bajo una sencilla prueba, vamos a decir cómo se conoce al preterista. Tenemos un concepto bien claro que viene desde el principio de la iglesia, es decir, del nacimiento de los primeros cristianos hasta el día de hoy, donde Jesús les dice a sus apóstoles y a todos los que le creyeron que él iría al cielo y volvería por ellos. Yo voy y vuelvo. Hay un texto que dice, un poquito de tiempo más ustedes no me van a ver. Así que dice, un poquito y no me veréis. Pero luego de ese poquito, ustedes, otro poquito, me volverán a ver. ¿Eh? O sea, que dentro de poco tiempo Jesús se desaparecería de ellos, tendría que subir al cielo. Esto lo dijo cuando estaba aquí en la tierra todavía. Pero después iba a desaparecer de sus ojos, pero por un poco de tiempo, no por 1000 años, no por 100 años, no por 2000 años, por un poquito de tiempo, ya que le está diciendo a los discípulos que ellos son los que se ausentarán del Señor, de la presencia del Señor. Pero luego que ese poquito de tiempo pase, otro poquito de tiempo más, y lo volverán a ver por otro poquito de tiempo, y luego estarán siempre con el Señor. O sea, todo eso tiene que ocurrir dentro de ese mismo tiempo. Entonces, cuando Él dice que va y vuelve, se produce una segunda venida, ya que estaba en la tierra, mostrándose por primera vez esa forma de entender de que Cristo, estando en la tierra, después del bautismo, era su primera venida. Y cuando dijo que iría y volvería, se forma entonces automáticamente el entendimiento de que hay una segunda venida, porque Él se fue por un poquito de tiempo y queda de volver por segunda vez. Así se forma la primera y la segunda venida de Jesús. Así que los apóstoles, en esa esperanza de que Jesús fue por un poquito de tiempo, pero que va a volver por ellos, la venida de Cristo, que es una sola, se abre igual como se abrió la generación apostólica para dar paso a los cristianos en el audio anterior que hemos explicado de cuando se abrieron las aguas en el Mar Rojo y en el Jordán, fue para dar a entender que cuando viniera Cristo se tendría que abrir el tiempo para pasar a la otra dimensión.
Entonces, con esto de la primera y segunda venida se está diciendo exactamente lo mismo. Vamos a explicar exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí vamos a entrar. Bien, amados hermanos, entonces ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, no hay una línea con el lapicito negro aquí, sino que hay una línea roja y una celeste. Y aquí donde se cruza lo rojo con lo celeste, escogí el color rojo porque tiene que ver con sangre, con muerte. Y el color celeste tiene que ver con lo celestial. El cielo es azul, ¿no es cierto? Entonces, lo celestial es lo que representa el reino de los cielos o representa lo que hay después de Cristo. Antes de Cristo, y voy a hacer una línea aquí, que aquí termina, donde termina la puntita de roja, ahí está el año 70, ¿no es cierto? Aquí el año 70 y aquí donde empieza el celeste, aquí está el año 30. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces un gráfico. Esto es un gráfico, nada más, que muestra dos épocas, dos tiempos, dos vectores, podría decir un físico. Entonces, lo que viene desde Adán, pasando por Noé, por Abraham, Moisés, David, Daniel, hasta Cristo, llegamos aquí a esta época donde se termina esa época, ese tiempo, donde todos los hombres morían después de haber vivido en esta tierra. No solamente morían en carne, sino que también sus espíritus no eran considerados aptos para vivir en la eternidad y continuar viviendo, sino que eran arrojados al Seol. Y el Seol era la segunda muerte. Eso estaba en el interior de la tierra y de ahí nace la palabra infierno. Entonces, decimos que desde Adán hasta Jesucristo aquí en el año 30, todas las personas que hay para atrás tenían parte en su segunda vida, después de esta, en la muerte. Eso se dice que estaban muertos. Entonces, ¿cómo se les llamaba a ese espacio de tiempo a los que estaban ya después de muertos? Cautividad. ¿Por qué estaban cautivos? Estaban cautivos y sinónimo de cautivo podríamos decir, estaban encarcelados. Como todas las cosas que los transgresores de la ley siempre tienen que estar en la cárcel, pues Dios nos enseñó eso a nosotros los hombres. Por eso los hombres hacemos esas cosas que sacado de este maestro, de este Señor, de este Dios, de este amo de la tierra. Él castigó al pecado simplemente echando a los hombres por culpa del pecado a la cárcel, que era un lugar debajo de la tierra, después de haber muerto carnalmente sus almas, los hombres, digamos, una vez que ya estaban en estado espiritual, porque las almas son los mismos hombres. Eso también eso es necesario que lo entendamos. No se habla de otra cosa, sino que se habla del hombre. El hombre es el que pasa sus 70, 80 años de vida aquí y se transforma. En lo cual nosotros decimos, hay muerte y resurrección. Se transforma en un ser espiritual y sigue al otro lado. Pero antes de Cristo iba al Seol. Por eso está marcado con rojo, porque ese era el imperio de la muerte. Que tenía esta jefatura, la tenía Satanás. Quiere decir que Satanás se encargaba de los hombres inmediatamente después de muertos. Era como un carcelero. Y se llevaba a los hombres, para no decir alma, porque parece que confunde cuando les digo alma, como que estoy hablando de otra cosa, de una fracción de... No, estamos hablando de los hombres. Los hombres eran tomados por Satanás cuando ya estaban espiritualmente y eran echados al Seol. Aquí conviene decir que en el caso de Moisés, esto con Moisés no ocurrió. Moisés se murió en la carne y vino el ángel a buscarlo, y también Satanás, que tenía la autoridad, Satanás, para echar abajo a los muertos, a los que estaban recién muertos, porque él los tomaba en sus cuerpos espirituales y los llevaba al Seol. Pero el ángel dice, no, a este no me lo llevas abajo, porque este es un tipo de Cristo. Este va a mostrar al mundo que después vendrá uno como él, que subirá al cielo. Así es que Moisés se lo llevó el ángel, y después de muchos años, cuando Jesucristo vino, Jesucristo ya había vencido el pecado y tenía todo el poder para pasar de este mundo al otro sin haber muerto.
en la cruz. Él no era pecador. Y los que morían para ir al Seol eran los pecadores. Pero Jesús no tenía ni un solo pecado. Entonces Él se transfigura, quiere decir que demuestra que puede pasar al mundo espiritual. Y apareció allí Moisés, el cual había sido rescatado por el ángel. Y apareció junto a él Elías, el cual había sido transfigurado también y había pasado en un torbellino al otro lado espiritual, porque también era Elías figura de Jesucristo. Entonces, aparece Jesucristo junto a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, como dice la Escritura, para demostrar que él podía hacerlo. Pero después desapareció Elías y Moisés y Cristo volvió a ser el mismo, porque le tenía que cumplir con la misión de entregar su cuerpo en propiciación por los pecados de los hombres, para expiar, para pagar por el pecado, para redimir con este pago del pecado a todos los que en él crean. Así que la paga del pecado es Jesucristo el que la dio por todo el mundo. Entonces, amados hermanos, en el año 30 entonces hasta el 70 tenemos el tiempo de la transición entre un reino, el de la muerte, color rojo, y el reino de Dios que comienza en color azul. Y entonces, amados hermanos, estos colores no solamente los puedo representar en esta forma, en este gráfico. Tengo aquí otro gráfico. Amados hermanos, que está diciendo exactamente lo mismo, pero tiene otra forma. Como ustedes se dan cuenta, el planeta Tierra y el planeta Cielo. La segunda Tierra. La primera Tierra, cuando vino la segunda Tierra, hubo un cruce de ambas para manifestar en ese periodo, en ese cruce, todas las cosas hechas nuevas que representan exactamente este mismo cruce que es una sola generación. Como pueden ver ustedes, eso es lo que se trata de expresar en estos dos colores. La primera tierra, roja, sangre. La segunda tierra es celestial. Pero aquí tenemos en una línea así, en forma lineal el tiempo. Entonces tenemos que decir que aquí para acá continúa el reino de los cielos en este mundo, salvando a los hombres. Porque tiene que salvar a todos los hombres hasta que venga un fin, al final acá, donde todos los hombres deben morir. Porque todos los hombres, después de la muerte, deben entrar al cielo. Eso no se ha cumplido, amados hermanos. Lo que se ha cumplido es el inicio del reino, no el término sobre la faz de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que poner que aquí nos vamos a poner nosotros como el año 2022. Siempre estamos después de Cristo. Entonces, amados hermanos, dije yo al principio de que hay preteristas y hay preteristas parciales, o preteristas totales y preteristas parciales. ¿Y cómo se entiende esto del preterismo? Si hay preteristas parciales y hay totales. Ya vuelvo.